Desatando el mundo animado. Ese es el título de la entrevista que ha realizado Zero Nine Magazine al señor Taz Skylar. Y como está en inglés, habla de One Piece Live Action y el señor Taz ha contestado muchas respuestas bastante interesantes. Hoy te traigo, por supuesto, traducida y adaptada la entrevista completa. Además, quiero dar mi opinión sobre algunas de las respuestas porque ya digo que está desatado. Por supuesto, antes de empezar, quiero darle las gracias a Edwin Javier Quintero, Paggy, The Piper Axel, Enrique Red, Muperroco, Sheila y Samuel por haberse hecho miembros del canal, que como siempre te digo puedes unirte aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Y cuidadito, no vaya a ser que me quede sin comer. Pero vamos al grano, esto es lo que dice el propio encabezado de la entrevista. Descubre el cautivador viaje de Taz Skylar, un actor con una energía ilimitada mientras se prepara para encarnar al personaje animado Sanji de One Piece Live Action. Desde estudiar detalles hasta dominar el arte de la cocina, la dedicación inquebrantable de Skylar brilla con luz propia. Con un enfoque en la autenticidad y desafiando las expectativas, Taz se enfrenta al desafío de retratar personajes amados por todos y trascender al medio, acompañado por su versátil talento como actor y escritor. Por supuesto, no solo he traducido la entrevista, sino que la he adaptado. Como venía sospechando desde que empecé a realizar este vídeo, la entrevista se trata de una transcripción de una entrevista hecha oralmente, por lo cual muchos matices se estaban perdiendo y ciertos significados pues quedan un poco en el aire. Pero bueno, aclarado eso, vamos a darle. Y es que la primera pregunta es bien sencilla y directa. ¿Cómo te preparas para ser de un personaje animado en un live action? Y ojo, porque el señor Taz creo que ha dado con la clave con esta respuesta. Cuando veo referencias del personaje, no tengo que preocuparme de que mi interpretación sea idéntica, parecida o inspirada por algo más que otro ya haya hecho antes. Sigo con el folio en blanco cuando lo hago. Por otro lado, siendo que Sanji es un personaje animado, no hay nada en él que no esté realizado de forma deliberada. Cuando ves a un actor en acción real, algunas cosas están programadas y otras pueden ser detalles accidentales. Y cuando hablamos de un dibujo, todo tiene un propósito. Puedes ver cómo Sanji actúa en comparación a cualquier otro personaje de la escena. Tal vez se muestra exactamente como es, o tal vez significa algo más. Y puedo hacer eso. Puedo traerlo a la realidad. Para mí, tenía que añadir suficientes elementos juntos hasta que fuese algo sólido. Esta respuesta la verdad que me ha gustado bastante porque de nuevo indica la dirección en la que van. No quieren hacer una obra de teatro que parodie lo que vemos en un anime y un manga. Tienen que darle vida propia a aquello que está reflejado en la obra de Ichiro Oda. Y esto no pillará por sorpresa a la gente que sigue mis vídeos. El live action no se plantea como un calco y el propio diseño del Merry, que ya tiene su imagen oficial, pues lo demuestra. Se cumplen los mismos elementos, pero por supuesto hay más capas detrás del diseño original. Pero por supuesto, sigamos con la entrevista. ¿Tuviste, por así decirlo, que construir la personalidad del personaje? Exacto. Todo a partir de cómo aparece en escena, y muchas cosas influyen en ello, como por ejemplo, el traje. Hay una manera peculiar en cómo te comportas cuando llevas uno. No apoyas la espalda en el asiento cuando lo haces, sino que te mantienes erguido de cierta manera. Un calzado distinto te hace andar de una manera concreta o incluso actuar de otra forma, porque no te pondrías el zapato sobre la rodilla tan fácil como lo haces con un par de Vans. Todas estas cosas influyen. Además, lo que Sanji hace a diario, como la postura, es importante en la cocina. Si estás delante de una mesa todo el día, lo tienes claro. De forma innata, vas a mantenerte en una buena postura. Todo esto se nota en el día a día. Esta respuesta me ha encantado y toda la razón. Cuando le añades tantas capas de realismo a un personaje ficticio, tienes que pensar en ciertos detalles como por ejemplo cómo se rasca la nariz cuando lleva guantes. Y por supuesto, esto ya nos demuestra cómo se han tomado la adaptación de al menos pues los Mugiwara. Estaremos de acuerdo en que cada personaje tendrá su importancia y cada actor se lo habrá tomado de una manera distinta. Pero el hecho de que uno de los Mugiwara se lo tome así, de nuevo, es una buena señal. ¿Qué más tuviste que aprender para interpretar a Sanji? Lo primero que se me viene a la mente es su estilo de lucha y su profesión. Todos los demás personajes tienen un objeto externo con el que debían practicar. Esto no disminuye el proceso para aprender a ser bueno en algo. Aún así, en mi caso, no pude aprender a usar el objeto hasta que estuvo en las condiciones para ello, refiriéndose obviamente a sus dos piernitas. Aprender las mecánicas tras las patadas, por ejemplo, no cuenta, a menos que llegues al objetivo. Fue una experiencia desafiante.
la más difícil que he vivido. Cocinar es genial porque puedes aprender las habilidades necesarias, pero combinar ingredientes no es igual que usar un cuchillo de forma eficiente. Y aquí toda la razón, o sea, yo he sido cocinero, así que sé de lo que está hablando. Puedes poner los ingredientes dentro del caldero así un poco, no pasa nada. Pero hay ciertas técnicas que el personaje de Sanji debe controlar y que por tanto Taz Skylar también, porque si no sabes utilizar un cuchillo, hazme caso, se va a notar. Y la mise en place, que para el que no lo sepa, la mise en place es la preparación antes de dar un servicio de cocina. Tener las pechuguitas limpias, tener las verduritas cortadas, todo ese proceso que puedes realizar antes de poner la comida al fuego. Eso era alcanzable, pero entrenar con el personaje en la cocina fue un compromiso diario. En Sudáfrica, el entrenamiento empezó siendo de 1 hora al día y de forma gradual fuimos aumentando a 2, 4, 6 y eventualmente 8 horas al día. Es un proceso riguroso que requiere dedicación y perseverancia. Bueno, a ver, 8 horas al día, eso para el que trabaja en cocina, eso es media jornada. Y por desgracia, lo sé por experiencia. ¿Sabías algo de artes marciales que te ayudasen a conseguir el papel? Y ojo con las respuestas, que los veteranos ya lo saben, pero está bien que él lo repita. No realmente. Nunca había practicado artes marciales antes de esto. Y aquí el señor entrevistador hace referencia a una foto que le han realizado para esta entrevista. Sin embargo, la patada hacha la tienes controlada. Oh, gracias. Realmente sonreíste mientras lo decías, así que te lo compro. Se nota que no ha sido por compromiso. ¿Cómo te preparas para un personaje que no solo es tan importante, sino que tiene una base de fans tan dedicada y leal como One Piece? Yo aquí pues no sé de qué está hablando el entrevistador, no tengo ni idea. Cada vez que me preguntan eso, tengo un pensamiento distinto, pero todas terminan en el mismo lugar: no escuchar lo que todo el mundo está diciendo. Y esta respuesta puede sonar un poco soberbia y extraña, pero atención porque no ha terminado. Recuerdo que una vez citaste a Matthew McConaughey en una entrevista. Sí, estate menos impresionado y más involucrado. Simplemente déjate llevar. Eso es todo lo que puedes hacer realmente, y así es como lo hice. Nunca me he vuelto tan loco como me he vuelto loco con esto. Esto es lo más duro que he trabajado por cualquier cosa en toda mi vida. Pero aparte de ello, fue por la presión, la cual no me gusta admitir porque no creo que sea un sentimiento útil. Mi manera de lidiar con ella fue la siguiente: bueno, al menos hago todo lo que sé que es humanamente posible bajo mis estándares. Luego, si a la gente no le gusta, no puedo hacer más. Solo tocaría ignorarlos y seguir yendo a por ello. Y esto es interesante porque, como ya sabemos, hay mucha presión en este proyecto. Todos los ojos están fijos en ella y, por supuesto, con una mirada crítica. Hemos tenido otros live action y la gente ya le tiene manía a este tipo de proyectos. Así que tocará ir 2 pasos más allá para convencer de que esto no es Dragon Ball Evolution. Has actuado en escenarios como un personaje animado en un live action y en la gran pantalla. ¿Sientes alguna diferencia al actuar e interpretar en distintos medios? Y esto es una gran pregunta, porque mucha gente tiene miedo de que se haya hecho una especie de Lazy Town con esta serie. Así que atentos a la respuesta. A la gente le encanta decir que sí hay diferencia. Yo, honestamente, no creo que haya tanta. El volumen, tal vez. Si tienes mucho espacio, tienes que hablar más alto. Si es en un lugar silencioso, no tienes que hacerlo, pero sigues teniendo que medir tu voz. Y realmente creo que todo se reduce al tono, porque si comparas el escenario con la pantalla, puede haber algo muy natural en teatro como no tan natural en el cine, al estilo de los hermanos Coen. No llamas a uno actuación de escenario y a otro actuación de pantalla, sino que depende del propio guión. Supongo que, habiendo hecho secuencias largas, he aprendido cosas que se prestan a la pantalla, como hoy, durante nuestra sesión de fotos, que hubo un debate sobre tener una idea buena en la cabeza, pero luego, no importa lo buena que sea, si no se traduce bien a la pantalla. Pero para ser justos, también tienes que tener en cuenta para qué medio se ha escrito la idea, pues hay ciertas acciones que dependen de él. En el teatro, si no es legible para el público que está más lejos, no funciona. Por eso creo que todo depende del caso, y el medio no creo que esté en lo alto de la lista de cómo me gustaría que algo fuese distinto. Esta parte de la entrevista entiendo que es un poco compleja de entender, pero en resumen, el señor Taz no tiene tanto en cuenta si una obra es de teatro, es un libro o incluso es una película. Todo depende del caso y no del medio en el que se distribuya la historia. Aparte de la actuación, también amas escribir. ¿Es algo que te salga de forma natural? Y aquí cuidado porque se amplía un poco el lore, ¿eh? Amo escribir, pero soy disléxico, por lo que deletrear, así como la gramática,
no son cosas que me salgan naturalmente. Mi primer intento tenía muchas faltas de ortografía en ella. Solo lo descubrí cuando estábamos a punto de publicarlo. Sin querer sonar falso, las historias son la forma en la que muchos de nosotros sentimos cualquier cosa. Tenemos esas películas que hemos visto o esos libros que hemos leído. Todas esas cosas que se orientan hacia contar una historia y que nos han rodeado en ciertos puntos de nuestra vida donde las hemos necesitado. Y aquí, por supuesto, el entrevistador tiene su oportunidad. Como One Piece, tal vez, es el ejemplo perfecto. Y esa es la clave por la que tanta gente ha visto la serie o leído el manga desde que son pequeños. ¿Qué otros proyectos tienes guardados? Sí, es algo secreto. Solo desde una perspectiva poética no lo quiero decir, pero tengo una pila de libros de la que estoy enamorado. Y cuando digo enamorado, es porque estoy profundamente enamorado de los personajes de esos libros, casi como si fueran miembros de mi familia. Pero para mí, son personas de verdad, cuyas vidas me han apasionado. Mi meta es transformar esos libros en series o películas. Y hay uno en particular, en lo más alto de esa torre de libros, que estoy intentando traer al mundo, de una forma en la que podría volver. Pero si puedo hacer que 5 de esos libros acaben siendo películas, moriré feliz. O sea que sí, que al señor Taz Skylar le gusta mucho el concepto live action, o al menos adaptar en otros medios historias que ya existían, lo cual viene siendo el pan de cada día hoy en Hollywood, ¿no? Estamos de acuerdo. Tu amor por los deportes extremos parece brillar con luz propia. Sí, pero creo que los deportes extremos tienen la mala fama de hacer que tu reputación sea la de una persona extrema, ¿verdad? Y lo que yo digo sobre ellos es que te enseñan mucho sobre la vida, porque con todos y cada uno hay una meta. Ya sabes, como con el avión durante el paracaidismo, que no vacila. Nunca verás a alguien que se dedica a dicho deporte dudando demasiado. Luego es lo mismo que saltar de un precipicio, escalar. No puedes pararte a la mitad y decir no. Incluso si quieres bajarte, tendrás que seguir escalando. Creo que eso te enseña muchas cosas. Le recomendaría a cualquiera probar estos deportes. Y ya la última pregunta hasta la siguiente entrevista. ¿Qué consejo darías a alguien que trata de encontrar su espacio creativo? Y honestamente tengo que decirlo, esta respuesta que me he identificado mucho con ella. No solo empatizo, sino que lo comparto y que ha sido como wow, parece que está hablando de mí. Atención, lucha contra corriente y conseguirás progresar. Pero si lo haces a favor de ella, tendrás la potencia del entorno a tu disposición. A muchos les cuesta demasiado darse cuenta de esto. La mayor parte del tiempo ni siquiera sabes hacia dónde te lleva la corriente. Solo pruebas cosas distintas, como hace el mismísimo viento. Algunas veces tienes que desprenderte del orgullo, levantar la mano y aceptar que no sabes hacia dónde sopla ahora. A menos que muerdas una cometa y sientas hacia dónde te lleva, hay mucho ensayo y error. Por cada cosa que ha salido bien en mi vida, han habido unas 20 donde iba a contracorriente. Y esta ha sido toda la entrevista. Espero por supuesto que les haya gustado. A mí me han flipado muchas de las respuestas. La última por supuesto me parece la mejor de todas. Y volvemos a recalcarlo. Aquí somos Skylanders, sanjiplanistas de live action, que no se nos olvide. Por supuesto, si te ha gustado no te olvides de dejarme un pedazo de like, que la verdad han sido un buen puñado de horas traduciendo y adaptando, porque madre del amor hermoso, para transcribirla me hubiese puesto el vídeo completo y yo lo subtitulo y me quedo a gusto. Sea como sea, nunca perderemos la esperanza en comer. Recuerda por supuesto que tienes aún disponible el ejército del 25% para estar al tanto de todas las noticias sobre One Piece Live Action con fuentes fiables, que puedes unirte a los miembros del canal desde tan solo $1 al mes, y por supuesto lo más importante, que yo soy Goldio, que tú puedes llamarme Goldo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!